Hola, hoy hablaremos sobre la tartamudez. ¿Cómo te sientes cuando tartamudeas o ver a tu hijo tartamudear? ¿Está afectando tus relaciones en la escuela, el trabajo, en tu ámbito social? ¿Habrá alguna solución? Escucha este podcast de terapia de lenguaje y habla en Perú. David, de 7 años, nos cuenta que en mi vida el tartamudeo es algo molesto porque me impide hablar. No estoy nada contento. Las palabras están bloqueadas en mi garganta. Gerson, cuando me preguntan si tartamudear es difícil, yo respondo: si te dieran mi tartamudeo, volverías después de media hora llorando y suplicando que lo devuelvas. Acompáñame a poder hablar sobre la tartamudez, saber qué factores o qué es la tartamudez, qué factores de riesgo tiene, los mitos y las realidades sobre esta y cómo podrías ayudar a una persona con tartamudez, ya sea tu hijo, tú mismo o un familiar cercano, un amigo o una amiga. También estaremos hablando sobre consejos que deberíamos de dar o debería escuchar una persona con tartamudez. Te invito a escuchar este podcast con todo cariño para ti. Visítanos en nuestro sitio web terapiadelenguajeyhabla.com. Muchos expertos están de acuerdo con que cerca del 1% de la población mundial tartamudea. Esto quiere decir que 3 millones de personas nada más en los Estados Unidos y aproximadamente 67 millones de personas en el mundo padecen este trastorno. Y solo en España hay alrededor de 500.000 personas que tartamudean y 72 millones en el mundo. Según estudios, aún se desconocen las causas, pero las investigaciones han identificado pistas genéticas y neurológicas. El tartamudeo se ve forzado a aparecer mucho más cuando una persona está ansiosa o estresada. Comencemos con ¿qué es la tartamudez? ¿Qué es la tartamudez? La tartamudez afecta la fluidez del habla. Comienza durante la niñez y en algunos casos durante toda la vida. Este trastorno se caracteriza por las interrupciones en la producción de los sonidos del habla, también denominadas disritmias o disfluencias. La mayoría de las personas producimos breves disritmias de vez en cuando. Por ejemplo, se repite algunas palabras y otras van precedidas por cuando empezamos a hablar o expresarnos. Disritmias no constituyen necesariamente un problema, sin embargo pueden dificultar la capacidad de comunicación de las personas que producen demasiadas de ellas. La tartamudez, entonces, ¿qué es? Es un trastorno del habla que causa interrupciones en esa fluidez de tu hablar. Estas interrupciones que tienes o bloqueos llamadas disfluencias consisten en que vas a repetir sonidos, las sílabas o palabras. Estiras un sonido y te detienes repentinamente en medio de una sílaba o palabra. Tipos de tartamudez. Bueno, hay 2 tipos principales de tartamudez y tienen diferentes causas. La tartamudez del desarrollo y la tartamudez neurogenética. Del desarrollo es la más común, la que generalmente todos los niños pequeños tienen. Cuando todavía están aprendiendo el habla o el lenguaje, es normal que esta tartamudez esté presente. Muchos niños tartamudean cuando empiezan a hablar porque están aprendiendo y la mayoría de ellos lo superan con el paso del tiempo o de las etapas. Pero algunos se quedan ahí, continúan tartamudeando y no se conoce la causa exacta. Investigaciones han determinado que hay diferencias en el cerebro de las personas que continúan tartamudeando y la genética también puede jugar un papel muy importante, ya que este tipo de tartamudeo puede ser hereditario. Es decir, si es que de repente algún familiar, papá, mamá, tío, abuelo, ha tenido o tiene tartamudez, predispone al niño a tener también. La tartamudez neurogenética puede ocurrir después de un accidente cerebrovascular, un trauma cerebral
u otro tipo de golpe en la cabeza. Debido a una lesión, el cerebro tiene problemas para coordinar las diferentes partes del cerebro involucradas en el habla. Conocer los factores de riesgo en este punto es muy importante porque va a permitir al especialista realizar un diagnóstico precoz. Entonces prestemos atención a los factores de riesgo porque estos van a posibilitar un abordaje temprano, lo que va a conllevar en muchos casos a la remisión total o a la reducción de los síntomas de la tartamudez, así como disminuir el impacto que ésta puede tener en la calidad de vida de los niños o las personas que tartamudean. Un factor de riesgo importante son los antecedentes familiares. Como ya lo estaba mencionando, actualmente existe evidencia de que un 60% de los niños que tartamudean tienen un familiar con algún trastorno de la fluidez del habla. Estos tienen un triple de posibilidades de tener un pariente cercano que tartamudea o tartamudeaba. Padres, tíos, abuelos, primos, entre otros. Edad del niño en el inicio de la tartamudez. Habíamos dicho que los primeros signos de la tartamudez tienden a aparecer durante la niñez, a eso de los 18 a 24 meses de edad. A esta edad es normal, ¿no? Tiene lugar un aumento del vocabulario y los niños empiezan a unir palabras, a formar frases, porque están aprendiendo a desarrollar su lenguaje y expresarse a través del habla. Para los padres, muchas veces esta situación puede ser preocupante, puede ser molesta o hasta frustrante. Pero es natural, padres, que están en esta edad en que tienen tal vez estos niños de 18 a 24 meses, es normal que los niños tartamudeen durante esta etapa. Tenga la mayor paciencia posible con su hijo. El tiempo que transcurre desde el inicio que comienza tu niño a tartamudear. Si transcurren de 6 a 12 meses o más desde que el niño empezó a tartamudear, es importante acudir a un especialista. Mientras tú esperes más tiempo, menos posibilidad de remisión total habrá. Otra vez repito, si transcurren de 6 a 12 meses y tu hijo sigue tartamudeando, busca un especialista. También, si tu hijo tartamudea mucho, su tartamudez empeora o va acompañada de movimientos faciales, corporales, por ejemplo, observas que sus labios empiezan a temblar, consulta lo antes posible a un especialista. La buena noticia es que según estudios, los niños que comienzan a tartamudear antes de los 3 años y medio tienen mayor probabilidad de superar un cuadro de tartamudez. Los hombres de género masculino son los más propensos a tartamudear más que las mujeres. También si existe otro problema de habla o lenguaje, va a intensificar, va a agravar más la situación cuando hay coexistencia de retraso en la articulación o en el desarrollo del lenguaje. Existen una variedad increíble de mitos y de lo que en realidad es una persona que tartamudea. Presta atención y seamos parte del cambio. Mito: las personas que tartamudean no son inteligentes. No es cierto. La realidad es que no existe ninguna relación que vincule a la tartamudez con la inteligencia. El presidente de los Estados Unidos y otros personajes importantes como James Rodríguez, entre otros, son personas con tartamudez. Mito: los nervios causan la tartamudez. No es cierto. La realidad es que los nervios no causan la tartamudez. Tampoco deberíamos creer que las personas que tartamudean son propensas o sean propensas a experimentar nervios, temor, ansiedad o vergüenza. Estas personas, las personas con tartamudez, tienen las mismas características de personalidad que aquellas personas que no tartamudean. Mito: la tartamudez puede ser incorporada por imitación o por escuchar a una persona tartamudear, me va a dar tartamudez. No, en realidad la tartamudez no puede ser incorporada. Nadie sabe aún la causa exacta de la tartamudez, pero estudios recientes indican que la historia familiar, genética
el desarrollo neuromuscular y el medio ambiente del niño, incluyendo la dinámica familiar de cómo se relacionan entre ustedes en familia, juegan un papel muy importante en el inicio de la tartamudez. Mito. Ayuda a decirle a la persona que respira profundamente antes de hablar, o que piensa en lo que debe decir antes de hacerlo. La realidad es que este consejo solo hace que la persona tome mayor conciencia y tal vez se sienta frustrado, se siente estresado, al saber que otros no le entienden, no escuchan lo que él dice, haciendo que la tartamudez sea más severa. ¿No quieres eso? Entonces no le pidas que respire profundamente antes de hablar o que piense lo que va a decir, porque la respuesta que más puede ayudar es escuchar pacientemente y lograr modelar un habla lenta y clara. Modela tú un habla lenta y clara. Mito: el estrés causa tartamudez. La realidad es, como mencionamos anteriormente, varios factores complejos están involucrados. El estrés no es la causa, pero puede atenuar, agravar la tartamudez, ¿no? El estrés y otros factores más. ¿Cómo puedo ayudar a una persona con tartamudez? Mantener el contacto visual. Mantenga el contacto visual y la comunicación a pesar de que la persona tartamudee. Trata de no parecer preocupado o intrigado por su forma de hablar. No hay más desestabilizador, algo más estresante que ver el ceño fruncido, el ser mirado como una bestia curiosa o rara, o ver a nuestro interlocutor mirar hacia el otro lado con el aire incómodo al ver que uno está tartamudeando. Mantenga el contacto visual y trata a la persona con tartamudez con naturalidad. Tus consejos para ti los debes guardar. Más despacio, respira, relájate, tómate tu tiempo. Tus consejos parten de un buen sentimiento, nadie lo duda, pero las personas que tartamudean no te piden una consulta. Solo dentro, en su interior, solo quisiera que tú le escuches, muéstrales que tú le escuchas lo que ellos te dicen, no o que te interesa lo que ellos dicen. Deja que termine sus frases, abstente de estar dando consejos. Cuando una persona tartamudea puede sentir la tensión de terminar sus frases. Trata de no hacerlo porque es algo infantil, a menos que ellos te lo pidan. Esto para la persona que tartamudea puede parecerle infantil o incluso humillante. Le haces ver de que no es capaz de expresarse como tú o como yo. Al hablar, baja la velocidad de tu habla, tu palabra debe ser lenta. Así eliminas el sentimiento de urgencia que a menudo es muy fatal para la persona que tartamudea. Olvídate de estar a la velocidad de la luz y dejas la oportunidad de hablar sin tener que estar apresurado. A pesar de que nuestra vida e incluso nuestro propio hablar empieza a ser demasiado rápido por la situación en la que nos encontramos, no es lo más adecuado. Bajemos la velocidad de nuestra habla para las personas con tartamudez. Tampoco frenes o hables muy lento y exageradamente, pues podría ser mal percibido. En casa o en el colegio, el habla debe ser poco acelerada y pausada. Entre los miembros de la familia pueden acordar de que el habla debe de ser pausada y lenta, ¿no? Hay que bajar la velocidad del habla. O si tienes alumnos, si eres maestro, profesor, acuerda con tus alumnos de clase que se debe respetar la toma de turnos. Y en la familia también eso es muy, muy importante, hablar de manera poco acelerada, pausada. Hay que escuchar con atención a todos sin distinción, de la manera como lo digamos, teniendo siempre respeto. A todos los niños, y especialmente a aquellos que tartamudean, les resulta más fácil hablar cuando existen pocas interrupciones. Así es que recuerda eso. Pocas interrupciones les facilitará
una mejor interacción social, comunicativa sobre todo. Y cuando el oyente presta atención es algo muy importante. Cuando a nosotros no nos gusta o nos gusta que nos presten atención. Lauren Lagarde, quien tradujo al francés los libros Consejos para aquellos que tartamudean y algunas veces solo tartamudeo, compartió 25 cosas que hubiera deseado saber de la tartamudez cuando tenía 20 años y te la quería compartir contigo. Vamos a leer con mucho cuidado y son consejos para aquellas personas que tartamudean y sepas que estás en un punto en que debes animarte. Tienes un potencial y eres valioso. Eres valioso no por otros, sino por ti mismo. Entonces comencemos con estos 25 consejos que hubieras deseado saber antes de cumplir los 20 años. Ojalá hubieras sabido que la tartamudez no es un defecto y no es tu culpa. Ojalá hubieras sabido que la tartamudez solo es una parte de tu persona, no eres tú totalmente, solo una parte. Ojalá hubieras sabido que aceptar no significa abdicar o renunciar. No significa que no debes seguir intentando bajar tu tartamudez o reducirla. No significa sigue luchando. Ojalá hubieras sabido que el tartamudeo no es la explicación para todas las cosas que no me gustan en mí o en mi vida. Lauren Lagarde, quien tradujo al francés los libros Consejos para aquellos que tartamudean y algunas veces solo tartamudeo, compartió 25 cosas que hubiera deseado sobre la tartamudez cuando tenía 20 años. Quiero decirte que eres una persona con mucho potencial y te animo a tener siempre optimismo. La vida está llena de retos y no nos podemos caer. Tenemos que animarnos, tenemos que saber, no por la tartamudez, sino por ti mismo, que eres una persona valiosa. Entonces, ojalá hubiera sabido que la tartamudez no es un defecto y no es mi culpa, no es tu culpa. Es solo una parte de tu persona. Ojalá hubiera sabido aceptar y acepta que tienes tartamudez. Eso no significa que debes renunciar a seguir tu tratamiento, a seguir bajando esa tensión muscular, esa afección que te afecta, que tienes sobre la tartamudez. Ojalá hubiera sabido que el tartamudeo no es la explicación a todas las cosas que no te gustan en mí o en mi vida. No, tienes otras cosas muy valiosas. Ojalá hubiera sabido que es posible, sí es posible superar la tartamudez. También debes saber que la tartamudez no es un fracaso y la fluidez no es un éxito. Es decir, no te identificas solamente por tu manera de hablar, sino, otra vez, repito, eres un ser valioso. También ojalá hubiera sabido que tienes que atreverte a ser tú mismo, con tus virtudes y tus defectos. Hablar abiertamente sobre tu tartamudez podría ser un alivio. Y que otros reaccionen a tu tartamudez en la que tú quisieras que ellos reaccionen o como tú reaccionas. Acéptala y aprende a vivir con ella. Porque tienes, otra vez repito, muchas cosas, muchos talentos y potencialidades. Ojalá hubiera sabido que hablar de la tartamudez es abrir la puerta a un mundo de maravillosos descubrimientos y encuentros donde no estás solo. Hay muchos en el mundo que también tienen falta en la fluidez del habla. Ojalá hubiera sabido que la palabra fracaso no existe. Solo hay resultados que son aprendizajes y piedras de paso para el éxito. Ojalá hubiera sabido que no hay dificultades, solo oportunidades. Ojalá hubiera sabido que la comunicación efectiva no es cuestión de fluidez, no. Ojalá hubiera sabido que una persona con tartamudez puede competir con los mejores oradores y ganar concursos de discursos. Ojalá hubiera sabido y sé que la tartamudez debe buscar el placer y no el rendimiento. No te rindas, tú tienes el mejor potencial. Este podcast es para ti especialmente. Gracias por escucharnos y hasta otra oportunidad con nosotros en Terapia de Lenguaje y Habla en Perú.